Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, feliz Santo Sábado. Dios los bendiga, me alegra ver la iglesia llena. Eso significa que el Espíritu Santo aún sigue trabajando en el corazón de las personas, hermanos. Doy la bienvenida a las personas que, bueno, personalmente no recuerdo haber visto. Hermano, bienvenido, que esté muy bien. De igual manera, a usted, de igual manera, para todos mis hermanos, cada uno de ustedes, como ustedes saben, esta es la casa del Señor, hermanos. Así que vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Este es el momento donde venimos a exaltar su palabra. Así que mi hermano, antes de orar, quiero dar unos consejos rápidos y es de que vamos a tener concentración en lo siguiente que vamos a estudiar. Así que si usted puede silenciar el celular para que no le interfieran mensajes, cosas así, póngalo en silencio para que no haya interferencia. Y de igual manera, los niños estemos en reverencia con lo siguiente que vamos a trazar a continuación, hermanos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar, hermanos? Aquí todos sabemos, yo quiero reiterarle que yo estoy orgulloso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos. ¿Por qué? Porque como yo reitero y yo he dicho, la doctrina es perfecta. La doctrina no tiene contradicción y la misma Biblia es su propio intérprete. Así que yo les quiero compartir con ustedes en esta mañana un importante tema que yo quiero que tanto los que ya conocemos del tema como los que no, lo reiteremos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, vamos a hablar sobre el infierno. Hablemos de este tema. ¿Saben que tanto evangélicos como católicos ambos creen que hay un castigo después de la muerte para la persona que se comportó mal? Y sabe que hay personas que aún pueden citar el texto bíblico, ¿no? Pueden citar Biblia para argumentar de que el infierno existe. Así que mi hermano, lo que me encanta de la Biblia es que yo no digo mis propias palabras. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo no vengo a decir lo que yo pienso, vamos a dejar ideologías de nosotros mismos, sino que vamos a dejar que la misma Biblia sea la que diga, así dice Jehová. Bien, hermanos, así que los que me quieran acompañar, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, una vez más nos ponemos en oración, Señor, para que tú, Señor Espíritu Santo, nos puedas acompañar en esta mañana del culto divino, porque vamos a exaltar tu palabra. Has tomado la decisión, Señor, de que esta doctrina va a tener que hablarse a través de tu santa palabra. Así que por favor, haznosla entender, haznos saber qué sucede después de la muerte e incluso, Señor, cómo explicar aquellos textos que aparentemente dicen cosas donde en realidad no lo es. Por eso te quiero pedir que el Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite a cada uno de nosotros y que lo que vayamos a trazar en tu palabra sea de una manera clara y sencilla, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, mi hermano. Vamos a hacer lo siguiente. Hay que tener en cuenta unos parámetros para poder estudiar la Biblia que yo siempre me gusta reiterar, no importa cuántos años usted lleve en la iglesia, no importa si es la primera vez que usted escucha de pronto un tema de la Biblia y aún sobre esta clase de temas, ¿no? El tema del infierno. Y yo quiero recalcar algo, hermano. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en partes en arameo también, ¿no? O sea que nosotros tenemos que acostumbrarnos no a nuestra cultura. Es muy diferente la cultura de nosotros a lo que significa el texto bíblico. Le pongo un ejemplo. Cuando usted escucha la palabra infierno, uno se le viene a la mente, no, el infierno es eso, lo que a mí me enseñaron, que si uno fue malo, supuestamente, pues va a una condenación eterna donde jamás va a desaparecer. Pongámonos a pensar en algo, hermanos. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice 1 Juan 4:8, Dios es amor? ¿Recuerdan? Ese texto, hermanos, hace desmentir totalmente una definición del infierno como nos los han enseñado desde tiempo atrás. ¿Por qué?
¿cómo es que Dios, siendo nosotros su creación, ni siquiera nosotros que elegimos vivir en este mundo, permita que el malo se queme para siempre sin desmayarse? No permite, o sea, imagínense, ¿qué ideología podemos pensar de un Dios así? Así que, ¿cómo explicar entonces esos textos que hablan con respecto al infierno? El primer punto, la palabra infierno en el original no existe. Jamás. Usted vea en el hebreo, vea en el griego, jamás va a aparecer. Y sabe que una de mis traducciones favoritas de Biblia, personalmente, es la Biblia Católica de Jerusalén. Porque cuando usted ve esa traducción de Biblia, hermanos, hay muchos pasajes que ahí no dice infierno, lo traducen como el Gehenna, traduce una palabra diferente. Y aquí yo les estoy dando una pequeña introducción para ya ahorita a mencionarles en los textos bíblicos. ¿Qué es el Gehenna, hermanos? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, y es más, si usted le da pereza ver en la Biblia, métase en internet, métase qué era el Gehenna, clic. Y el mismo Wikipedia, la misma historia le dice que el Gehenna era el valle de Ginón, donde había el basurero en la antigua Jerusalén. O sea, ahí ponía la basura, los cadáveres y el fuego lo consumía. Y lo que quedaba del cuerpo, venían los gusanos y se lo comían. O sea, que Cristo siempre compadeció de que así iba a ser el fin del mundo. ¿No? O sea, que el malo iba a tener una destrucción final. No dijo que se iba a quemar eternamente, porque eso es lo primero que se nos viene a la mente. Ah, no, infierno es condenación eterna y que jamás va a terminar de sufrir. Así que mi hermano, vamos a leer una historia. Vamos a leer la historia de Rico y Lázaro. Vamos a leer esta historia. Lucas, entonces, capítulo 16, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 16. Y vamos a buscar el versículo 19, hermanos. Vamos a todos ir al ritmo de uno solo. Entonces, tenemos el texto bíblico, Lucas 16, 19, ¿cierto? Todos por acá, ¿lo tenemos? ¿Cómo está el título ahí? El rico y Lázaro, ¿bien? Entonces, vamos a leer la historia, vamos a tener unos detalles de esto y vamos a ver unas contradicciones aparentemente. ¿Bien? Verso 19, hermanos, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era rico, o sea, tenía poder y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, o sea, que estaba enfermo, ¿no? Tenía una enfermedad. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, o sea, podemos decir hoy en día alguien puede ser de la calle, ¿no? Comía de la comida que sobraba del rico, imagínense. Ahora, sigamos leyendo, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo, note, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, note, y fue sepultado. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó los ojos? ¿De quién fue el último que habló? Del rico, note. Alzó sus ojos. ¿Cómo así? ¿Después de la muerte hay vida? Mira que acá hay algo raro. Alzó sus ojos, dice, y estando en tormentos. Ah, dice el evangélico, el infierno, ahí está. Estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, note lo que dice el rico, Padre, o sea, habla, un muerto habla, están hablando. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy entormentado, dice, en esta llama. Ya, paremos ahí un momentico. Entonces, esta es la cita donde sabe que aún los adventistas nos confunden, ¿no? O sea, ¿cómo, si el infierno no existe, ¿por qué dice eso, esta historia? Bueno, entonces, 3 puntos claves para que ustedes entiendan, hermanos. Primero, cada vez que usted estudie la Biblia, siempre lea 2 contextos. Primero, ¿qué es un contexto? ¿Qué es lo que dice los versículos anteriores o los que le siguen después según lo que estamos estudiando? ¿Bien? Eso se le conoce como el contexto menor. ¿Bien? Ahora, está el otro contexto y es el mayor. ¿Cuál es el contexto mayor? Es que dice toda la Biblia en general de esta historia que acabamos de leer. ¿Bien? Porque si la Biblia dice que también el infierno no existe, ¿cómo contradice entonces esta parte de Lucas 16? Eso se le conoce como el contexto mayor que dicen los otros libros con respecto a esto. Y el tercero y último,
el contexto cultural e histórico. O sea, ¿por qué Cristo dijo esas palabras? ¿Qué enseñanza le estaba dando a la iglesia en ese momento, cierto? ¿Y por qué también Lucas lo escribió para dejarlo pues para hoy en día también? Entonces, hermanos, vamos a ver el primer punto. Si esta historia fuera literal, como lo estamos leyendo, si fuese literal, habrían aproximadamente 6 a 8 contradicciones en toda la Biblia. Y yo personalmente creo, hermanos, que la Biblia no se contradice. Yo anteriormente decía, tiene muchas contradicciones, pero cuando uno deja que la misma Biblia sea la que explique, uno queda como cuando uno prueba un dulce, ¿no? Sabroso. Así que note que la historia que usted acabó de leer dice que murió y en el Hades supuestamente estaba en lugar de tormento. O sea que estas dos personas tienen una conversación, tanto Lázaro, hermanos, como el rico, ¿cierto? Tienen una conversación. Ahora, primera contradicción, hermanos, concentrados. La mente aquí, no se preocupen. Primera contradicción, si esta historia fuera real, eso haría entender que el infierno y el cielo están cerca. Porque ¿cómo pueden tener una conversación Lázaro y el rico? ¿Cierto? Ilógico. ¿Cómo pueden estar los dos lugares tan cerca? ¿Cierto? Ahora, usted imagínese hermanos, si una madre, pongamos una ilustración, si una madre, hágase de cuenta, se pierde, hermanos, que eso nadie desea, que la madre de uno se pierda, todos queremos ir para la vida eterna, y el hijo se salve, el hijo tendría que ver a la mamá siempre sufriendo, siempre, todos los días por la eternidad, si esta historia fuera literal, note. Pero según la Biblia, hermanos, la Biblia dice que no va a haber muerte ni llanto en la nueva tierra, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4, hermanos. No va a haber llanto, ni clamor, ni lágrimas. Apocalipsis 21, 4, hermanos. ¿Tenemos todos el texto bíblico? Dice aquí Juan: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermanos. Amén. Qué bonito saber eso. Entonces, ¿cómo es eso que Lázaro y el rico estaban teniendo una conversación, no? Primera contradicción, noten. Segundo, si el infierno es real, ¿sabe que entonces eso no resuelve el problema del pecado? Porque ¿qué es pecado, hermanos? Infracción de la ley, ¿no? Y el pecado habita en las personas que lo practican. O sea que si Dios creara el lugar donde la persona jamás muere, no resolvería el problema del pecado, sino que lo hace al contrario, hace el pecado un sufrimiento eterno. ¿Sí nos damos de cuenta la consecuencia de creer de que puede haber un infierno eterno? O sea, lo que el diablo puede hacer meter en las personas, si esto fuera real. Ahora, pero según la Biblia, dice que las personas malas van a tener obviamente un castigo, hermanos, tristemente los que se pierda, pero van a dejar de existir. Vamos a Malaquías capítulo 4. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1, hermanos. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:1. Aquí está hablando de la venida de Jesús. Miren lo que va a pasar en la venida de Jesús. ¿Qué va a acontecer? Malaquías 4:1, hermanos. Dice, Malaquías 4:1 dice, ciertamente viene el día. Aquí está hablando del día de la segunda venida de Jesús, hermanos. Ciertamente viene el día. Dice ardiente, ¿sí o no? Ardiente. Viene, habla en sentido ¿qué? Futuro. Note. O sea, podemos decir que este sí va a ser el infierno para los que se pierden. Viene el día, más adelante. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. ¿Qué es un soberbio? ¿Qué es un soberbio? Un soberbio es una persona altiva u orgullosa, alguien que no cambió.
Ese es un soberbio. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad, note, o sea, no solamente los orgullosos, dice, serán estopa. ¿Cómo serán? Estopa. Claro, ¿cierto? Contradice la historia de Rico y Lázaro, ¿cierto que sí? Porque ahí estaban conversando. Sigamos leyendo. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Tremendo, ¿no? Entonces, esa es la segunda contradicción. ¿Cómo en la historia del rico y Lázaro pueden estar vivos? En especial el rico, ¿no? Porque aquí dice que el malo tiene que desaparecer. Tercera contradicción. Y no se preocupe que vamos a explicar la parábola, ¿listo? Tercera contradicción. Según la Biblia, un muerto no sabe nada. Y aquí vemos que dos están conscientes de que están vivos. Vamos a leer Eclesiastés 9. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, hermanos. Y vamos a leer el versículo 5. Eclesiastés 9:5, hermanos. Tenemos el texto bíblico, Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5, hermanos. ¿Tenemos el texto? Eclesiastés, hermanos, capítulo 9 y el versículo 5, hermanos. Aquí habla Salomón, hermanos. Mientras lo buscan, ¿saben quién era Salomón? Era el hombre después de Cristo, después de Jesús, era el hombre más sabio. Después de Jesús. O sea, que no estamos hablando de cualquier persona. Es que los adventistas son locos, ¿cómo no van a creer en el infierno? Pero lo escribió Salomón. Vamos a ver qué dice Salomón. El hombre que después de Cristo fue el más sabio de la tierra. Eclesiastés 9:5 dice, hermanos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, escrito está, ¿cierto, hermanos? Nada sabe, ni tiene más recompensa. Dice, pero ¿cómo así? Pero es que el rico tuvo vida. Su memoria cae en el olvido, también perece su amor. Usted se anda de cuenta que cuando usted se duerme, ¿quién no ha dormido, por ejemplo, cuando uno llora y uno queda dormido, se desaparece el sentimiento y vuelve, pero cuando usted vuelve a despertar? Porque la muerte es como el dormir. Dice, también parecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo 10, ahí mismo, verso 10. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, aprovecha el vivir aquí, vive. Porque en el Seol, esa palabra Seol, hermanos, ese sí ve que está en el hebreo, aquí en donde la gente dice infierno. Aquí es Seol. ¿A dónde vas? Vamos a ver qué lugar es. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Claro, hermanos, cuando un muerto, ¿cuándo va a trabajar? Un muerto no trabaja. Un muerto, según este texto, muerto está. O sea, se le conoce el Seol como la tumba. El Seol es la misma muerte. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Listo, hermanos. Voy a leer otro texto, no se preocupen. Salmos 115, 17 y 18 dice, hermanos, no alabarán los muertos a Jehová. Ahab es una referencia a Dios. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, dice. Pero nosotros, dice el salmista, o sea, los que están vivos, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre, hermanos. Como siempre les reitero, hermano, busquen en la red social esos textos también. Salmo 115, versículo 17 y al 18. Otro texto para que lo anoten. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6 y el versículo 5. Dice de la siguiente manera. Porque la muerte no hay memoria de ti. Claro, ¿quién se va a acordar de Dios cuando está muerto? Lógico. En el Seol dice, o sea, en la tumba dice, ¿quién te alabará? O sea, ¿cuándo es la hora de alabar a Dios? Ahora, cuando estamos vivos. Porque es una mentira de que cuando la persona muere, el católico por ignorancia que no sabe esto, paguemos misas para que vaya para el cielo.
Ya paila, ya el que fue. Mi hermano, el ignorante muchas veces es porque no conoce y por eso al católico hay que enseñarle estos textos. Porque el católico sabe que el católico sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero muchas veces hay gente que cuando se aferra al error, hermanos, hay que dejar solamente que el Espíritu actúe. Usted no hay que obligarlo. Hay adventistas que tienen ese error. Lo obligan y le comienzan a decir palabras que si usted no hace caso se va a perder y comienza a dar un mal testimonio al contrario, al frente al católico o al evangélico. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Isaías 38:18, hermanos, dice, porque en el Seol, Isaías 38:18. Isaías 38:18, hermanos. Isaías 38:18 dice, porque el Seol no te exaltará, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Bien, otro texto más que comprueba el estado de los muertos. Bien, entonces ahí vamos tres contradicciones, ¿no? De la parábola que estamos viendo. Ahora sí, tranquilo, ahora sí vamos a buscar la Biblia así con cuidado. Punto número 4. Si la historia de Rico y Lázaro fuera literal, contradice la Biblia porque ¿cómo es posible que un muerto sienta necesidad física? ¿Recuerda que lo leímos? Ve y di a Lázaro que moje su dedo en agua para que refresque mi lengua. Ah, un muerto tiene sed. Ilógico, ¿cierto que sí? Otra contradicción. Número 5. Vimos que la historia estaba también otro personaje y era Abraham, ¿cierto? ¿Para quién era Abraham? Les digo, Abraham era el padre de la fe, o sea, un hombre, un hijo de Dios tremendo cuando vivía aquí en esta tierra. Pero sabe que según la Biblia, hoy en día Abraham aún sigue muerto. Y aquí lo vemos vivo en esta historia, la que acabamos de leer, donde dice que él está muerto. Vamos a Hebreos. Ahora sí, hermano. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 39. Hebreos 11:39. Hebreos capítulo 11, versículo 39. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Hebreos capítulo 11, versículo 39. Dice de la siguiente manera el texto bíblico, hermanos. Pero ninguno de ellos, ¿cuántos? No, ninguno. Ninguno, dice ninguno. Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron, note como dice, aunque alcanzaron el buen testimonio de la fe, recibió lo prometido. Note, nadie recibió lo prometido, ninguno. Ahora, ¿dónde está Abraham? ¿Cierto? ¿Dónde está Abraham? Leamos el versículo 8, ahí mismo. Verso 8 dice, por la fe Abraham, lo mencionó, ¿sí o no? Por la fe Abraham, siendo llamado obedeció, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea que cuando en el versículo 39 que leímos, que dice que ninguno de ellos, hermano, todo el capítulo 11 de Hebreos está hablando de las listas de personas que murieron bajo la proclamación de la fe. Y entre esos está Abraham. ¿Sí ve? Eso se le llama el contexto menor. ¿Recuerda? Lo que dice el otro texto con respecto a lo que estábamos leyendo. Y lo que estábamos de Biblia en Biblia, de un lado para otro, ese es el contexto mayor. ¿Sí ve? ¿Vamos entendiendo? Ahora, esa era la otra contradicción. Punto número 6. Vimos en la historia que decía aquí supuestamente que Lázaro se murió y fue al seno de Abraham, o sea, fue al seno, o sea, uno piensa, ilógico, ¿cómo una persona va a ir al seno? O sea, estamos hablando de un seno literal. Eso es algo que no se puede razonar que eso sea cierto. ¿Qué significa entonces el tema del seno? Ponga atención que vamos a quedarnos hasta el final. ¿Bien? Hermanos, vemos que esto no puede ser literal, entonces ¿cuál es el significado? ¿Sabe que yo le pregunté a un evangélico
Usted vea en internet, hermanos, los evangélicos dicen, esto tiene que ser literal, porque en ningún momento nuestras Biblias, y escuche, y tiene lógica lo que él dice un evangélico, nuestras Biblias jamás dice parábolas del rico y Lázaro. ¿O cuántos nos dieron cuenta cuando lo leímos al comienzo? Ahí sí lo dice, sí, en la traducción o la traducción actual sí lo tiene. Vamos a Lucas 16 y se van a dar de cuenta que no está el título de la parábola. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 16 y el versículo 19. Lucas 16, versículo 19. En la historia que leímos al comienzo. Entonces, levante la mano, solamente levante la mano. ¿Quién tiene como título en la Biblia en el versículo 19 parábola del rico y Lázaro? Levante la mano. Uno, solo uno, solo uno. ¿Sí ve? La mayoría de textos no dice parábola del rico y Lázaro. Y claro, los evangélicos dicen, ahí no dice que es parábola. Inteligente, un evangélico también puede ser astuto para manipular la Biblia. Entonces, mi hermano, mire, entonces usted cómo responder que esto sea cierto. ¿Cómo saber que esto sea cierto, hermano? Lo que puede decir este evangélico. Vamos a una hoja atrás, vamos al capítulo 15. Capítulo 15, ¿bien? De Lucas, sí. Lucas 15. Ustedes se dan de cuenta que en el primer versículo dice la parábola, ¿sí o no? Parábola de la oveja perdida. ¿Ahí no le aparece? Bueno, habla de la parábola. Versículo 8. Versículo 8. Dice el título. ¿Cómo dice el título? De la moneda perdida. Y el versículo 11 dice parábola del hijo pródigo. O sea que si entramos al capítulo 16, Cristo está hablando ¿en qué? En parábolas. ¿Sí ve cómo va teniendo sentido? Ahora, 16:1 dice parábola del mayordomo infiel. O sea que si en el capítulo 16 Cristo habla en parábolas, lógicamente la historia de Rico y Lázaro tiene que estar hablando de una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola para de pronto el hermano, la persona que no sabe? Una parábola, hermano, usted mira en internet, el significado, chequea. La parábola significa una comparación de un hecho no real. Significa una similitud o una comparación que Cristo hace para dar una enseñanza a la iglesia, no algo literal. Bien, ahora, note cómo comienza la parábola del mayordomo infiel. 16:1. Vamos a leer el versículo 1, dice. Dijo también a sus discípulos, hermanos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ya, paremos ahí. Ya, paremos ahí. Había un hombre rico. ¿Sí ve cómo comienza? Había una vez, como cuando usted le cuenta la historia a un niño, había una vez tal día, tal cosa. Ahora, lea el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. O sea, la historia que leímos. ¿Sí ve cómo comienza? Había. O sea, vuelve a hablar en sentido histórico, no literal. ¿Sí captamos la idea? No puede ser entonces una historia literal. Ahora sí, hermanos. Ahora sí vamos a ver el significado de la parábola. ¿Listo? Ya sabemos que es una parábola. Primero, ¿por qué Cristo no habla de una manera directa? Antes de saber esto, porque usted cómo va a saber el significado de una parábola si no sabe por qué Cristo lo enseñó de esta manera. Mi hermano, a mí una persona que a mí no me diga las cosas directas, yo tengo que decirle, bueno, sea directo, ¿sí o no? No le entiendo lo que usted está queriendo decir, dígame qué es, no le dé tanto enredo al asunto. Pero con Cristo lo hizo con un propósito en especial. Sabe que cuando él hablaba estas parábolas, había un grupo, hagámonos así de cuenta, un grupo de personas que estaban escuchando a Cristo. ¿Y sabe quiénes eran? Leamos el versículo 15 del versículo 2, 15:2. Vamos a volver atrás. ¿Quién eran los que estaban escuchando? Lucas 15:2 dice, vamos a leer el 1. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores, y los escribas y los fariseos murmuraban, note, diciendo, este recibe a los pecadores y con ellos come. O sea que cuando Cristo estaba hablando en parábolas, ¿quiénes estaban escuchando? Los escribas y fariseos.
¿Qué es un escriba y fariseo, hermano? Para el que no sabe, un escriba y un fariseo eran personas que se decían tener la verdad, pero eran hipócritas. Por eso hay la gente la gente que no conoce de Dios dice, yo para qué voy a la iglesia si hay pura hipocresía. Y en parte tienen razón, porque no todos son así. Pero los que están afuera también diciendo eso, también están haciendo mal. Porque están criticando sabiendo que no todos son así. Porque si ve, menciona escribas, fariseos, publicanos y pecadores. ¿Bien? 4 grupos en especial que estaban escuchando las parábolas de Cristo, hermano. Ahora, usted no sabe nada del Evangelio, póngase a pensar, yo voy a Cristo y Cristo comienza, no, había un hombre rico que se fue al infierno, al Hades, y que estaba hablando, ¿no? ¿Usted qué se pone a pensar? Pero ¿usted qué está hablando? ¿O qué significa? ¿Será que el infierno existe entonces? Vamos a ver qué simbolismo entonces traía esta parábola, hermanos. Leamos de nuevo Lucas 16:24. Leamos de nuevo Lucas capítulo 16 y el versículo 24. Aquí está hablando el rico. Note, Lucas 16:24 dice, entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Quién es el que está diciendo estas palabras? El rico, Padre Abraham. O sea, note, acá hay una característica. Yo le hago la pregunta, ¿quiénes eran los que se decían ser hijos o que su padre era Abraham? Vamos a ver en la Biblia quiénes eran. Mi padre es Abraham. Vamos a ver quiénes eran. Vamos a Juan, ahí, sin separar la mano. Juan capítulo 8. Vamos a ver quiénes eran. Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 33. Juan 8:33. Tenemos el texto, hermanos, Juan capítulo 8 y el versículo 33. Aquí están hablando los escribas y fariseos con Cristo, hermanos. Preste atención a la conversación que hay entre ellos. Versículo 33 dice, le respondieron, aquí están hablando los escribas y fariseos, nosotros somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de él. Somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si una persona dice nosotros somos descendientes de Abraham, quiere decir que somos de la familia de él. Ahora, ¿quiénes eran esas personas que decían yo soy descendiente de Abraham? Vamos a leer el versículo 39. Ahí mismo, versículo 39 dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, mire que Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. O sea, Abraham, ¿quién era, hermanos? Ahí es donde usted tiene que entender quién era Abraham. Abraham era un hombre que era dedicado al servicio de Dios. Digámoslo así. Pero los escribas y fariseos, hermanos, eran personas que iban en contra de la voluntad de Cristo. Y si ve que Cristo dijo, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, entonces ustedes harían las mismas obras que él hizo. Pero qué ilógico, hermanos. Ellos procuraban matar al mismo Jesús. Lea el versículo 40. Versículo 40 dice, pero ahora intentáis matarme a mí. O sea, ¿qué clase de fe es esa? Que yo les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y sabe, hermanos, yo le hago la pregunta, si estas personas, Cristo mismo dijo, ustedes no son hijos de Abraham, entonces ¿de quiénes eran hijos? Verso 44, miren lo que dijo Cristo, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Se puso dura la cosa. Gente que era de la iglesia y se creían ser hijos de Dios, hijos de Abraham, pero realmente eran hijos del diablo. Hermano, recuerdan que hace 8 días, véalo que eso también logra, hermano, hace 8 días yo prediqué sobre características de hijos de Dios y una de esas características era que el hijo de Dios no se puede considerar hijo, no se sentía lo suficiente. Así como los escribas y fariseos, somos hijos, venimos de esa descendencia. Tremendo, hermano, véalo. Así que ojo con la presunción, hermanos, porque es una de las características que no puede tener un hijo de Dios. Ahora, leamos el versículo 1 al 3, de ahí mismo. San Juan, ahí donde estamos. 1, versículo hasta el 3.
Juan 8, del 1 al 3. Juan, de San Juan, en San Juan. De ahí mismo, Juan. Juan 8:1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, dice, y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas, ¿y quiénes? Y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ya ustedes saben la historia. O sea que, ¿quiénes eran los que se decían ser hijos de Abraham? Los escribas y los fariseos. O sea que, ¿quién es el rico de la historia? Entonces, el rico representa a los escribas y los fariseos. ¿Sí ve cómo ha tenido sentido? El rico decía, padre Abraham. Y aquí en Juan 8, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros somos del linaje de Abraham. El rico representa a ellos, la nación judía, en especialmente los escribas y los fariseos. Bien, ¿entendimos ese paralelismo, hermanos? Espero que lo hayan anotado. Voy a hacer preguntas al final. No mentiras, tranquilos. Ahora, notemos algo interesante. ¿Recuerdan que la historia de Rico y Lázaro decía que el rico se vestía de púrpura? ¿Recuerdan? Yo le hago la pregunta, ¿quién se vestía de púrpura en el santuario? Los sacerdotes, ¿recuerdan? Nosotros teníamos aquí los muñequitos. Los, los sacerdotes se vestían así, o sea, era del linaje de los escribas y fariseos también. Ahora, veamos otra característica. Abraham, hablemos de Abraham en la historia. Abraham habla con el rico y le dice a Moisés, ustedes tienen, o sea, ahora está Abraham y está el rico. Y Abraham le dice al rico, ustedes tienen a Moisés y a los profetas. Dice Lucas 16. No vamos a leer todos los textos, hermanos, por falta de tiempo. Lucas 16, 29, Abraham les dice, usted, o sea, le está hablando al rico, tienen a Moisés y a los profetas. Ahora, esta característica también concuerda perfectamente con los escribas y los fariseos, o sea, la gente que se decía ser cristiana, pongámosle así. ¿Cómo se sabe eso? Esta sí la vamos a buscar. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 45. Juan 5, 45, hermanos. Dice, ¿tenemos el texto bíblico, hermanos? Muy bien, San Juan 5, 45, hermanos. Dice, no penséis que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Aquí está hablando Jesús con los escribas y fariseos. Aquí hay quien los va a acusar. ¿Quién es? Moisés. Ah, ahí está, de la parábola. Moisés en quien ustedes tienen vuestra esperanza. ¿Por qué Moisés? Yo les voy a hacer un recalco aquí pequeño, hermanos, para que no me gane, porque se escucha mucho ruido en la calle. Hermanos, ¿por qué se aferraban a Moisés? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos solamente tenían los 5 libros de la Biblia, digámoslo así, para que ustedes me entiendan. No tenemos los evangelios, no tenían en ese momento los evangelios, no tenía Apocalipsis, no tenían los libros que ahorita nosotros conocemos. Estas personas solamente tenían la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Claro, por eso es que decía, tenemos a Moisés, o sea, los escritos de Moisés. Usted mire en internet, lo mismo. Yo a veces quedo como contento, hermanos, porque me doy de cuenta de que somos una generación tan privilegiada que podemos saber tanto en un mismo día. ¿Sabe cuánto le costaba a las personas de la Biblia entender las profecías? Años. Y algunos ni alcanzaron a entender. Como Daniel. Recuerda, tú no te preocupes que tú vas a ir hasta el fin. Pero nosotros que tenemos internet, tenemos ciencia, arqueología, muchas veces no nos gusta estudiar lo que el texto bíblico dice, hermanos. Mire eso en internet, el Pentateuco. Estas personas se aferraban a los 5 libros de Moisés. O sea que los escribas y fariseos se aferraban a la ley mosaica. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que esta es otra característica, hermanos, de que el rico representa a los escribas y los fariseos, hermanos. Ahora, hablemos de Lázaro. Pongámosle un poco la lógica, hermanos. Bueno, si el rico representa a esas personas en ese momento que se decían ser santas, que tenían poder y que ante Dios eran hipócritas, el Lázaro, que era alguien de la calle, mendigo,
¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Tiene que ser alguien opuesto, ¿cierto que sí? Porque Lázaro era alguien despreciado, como vimos en la historia. ¿Sabe, hermanos, que según la Biblia, Lázaro representa a las personas que no conocían el Evangelio? Personas gentiles que eran rechazadas por los mismos escribas y fariseos. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermanos. Vamos a ver el significado tan tremendo que hay detrás de esta parábola. Vamos a sacarle el extracto, el jugo. Efesios capítulo 2, versículo 11, hermanos. Efesios 2, versículo 11 dice: Por tanto, dice Pablo, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, mire cómo dice, ustedes, hablando a la iglesia, ustedes los gentiles, dice en otro tiempo, note, ¿sí ve? Que eran gentiles en otro tiempo. Yo le hago la pregunta, ¿nosotros éramos gentiles? Claro, porque éramos ignorantes respecto a la Biblia. Yo creía en el infierno. Pero le digo algo, desde que yo me entero de la Biblia, yo ya puedo dormir hasta en un cementerio, porque yo sé que allá no me van a asustar. Y si se le aparece, no es un ser querido, ¿es quién? Un diablo. Debe ser alguien ahí que nos quiere asustar. Pero usted dígale a ese espíritu, escrito está, yo no me como eso. No le van a jalar las patas por eso, hermano. Hoy en día toca tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Dice Efesios 2:11, acuérdese de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, versículo 12, en aquel tiempo dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Eran alejados. ¿Qué le hace entender eso a usted? No, yo soy colombiano, voy a Venezuela, yo soy alejado, o sea, me rechazan por ser de otra nación. Eran despreciados los gentiles. Así, hermanos, como fue despreciado, ¿quién? Lázaro en la historia. Bien, ¿saben? Yo les quiero decir un detalle interesante, hermano. Lástima que por el tiempo no me va a alcanzar, pero los escribas y fariseos en la Biblia, hermanos, llamaban a los gentiles perros, los llamaban cerdos y los llamaban que eran unas piedras. Qué ofensa tan tremenda. O sea, los despreciaban como si fueran sus peores enemigos, hermanos. Tremendo. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algo interesante, hermanos. En la historia no hemos leído algo que yo quiero que, hermanos, usted lo medite aquí, lo siguiente que vamos a leer. Vamos a Lucas 16 otra vez. Lucas, el capítulo 16. Vamos a sacarle el extracto. Lucas 16, vamos a leer el versículo 27. Lucas 16 y el versículo 17 dice: Él dijo, aquí está hablando el rico, o sea, que representa a quién? A los escribas y fariseos. Versículo 27 dice: Entonces te ruego, Padre, note que aquí menciona otra vez Padre, el rico, que le envíes a la casa de mi Padre. Y en el versículo 28, ¿sí ve que está en paréntesis? Dice, yo tengo 5 hermanos. Ahí, paremos ahí un momentico. Yo dije, hermano, ¿cómo así que los judíos tienen 5 hermanos, los escribas y fariseos? Recuerdan que yo al comienzo de la presentación yo les dije que hay que analizar 3 cosas: contexto menor, contexto mayor y el contexto histórico o cultural. Cuando usted se mete en la historia judía, ¿qué fue lo que aconteció? Resulta que en el tiempo de Jesús habían 5 divisiones entre ellos, habían 5. O sea, concuerda con lo que dice acá. ¿Quiénes eran? Estaban, lógicamente, los escribas, estaban los celotes, los erudianos, se les decían así, los saduceos y los esenios. Yo me puse a mirar qué creían cada uno de ellos, hermano. Y usted mira en internet y sabe que aún hay judíos aquí en Bogotá. Usted pregúntele supuestamente de dónde viene. Y ellos, no, yo soy un esenio. ¿Y saben qué creen? Los saduceos, ellos dicen que Cristo jamás resucitó.
niegan de que Cristo había resucitado. ¿Y qué es lo que dice el rico en la historia? Pues yo tengo 5 hermanos. O sea, también tienen ambos el mismo pensamiento. Van a negar a Cristo en la resurrección, lo que pasó hoy en día. ¿Sabe que los celotes, hermanos, ¿cómo es que se llaman esas personas de hoy en día que pagan para hacer un crimen? Eh, Sicarios. Exactamente, los celotes eran las personas que se ponían de acuerdo con el pueblo para cómo matar a Cristo. Ellos eran los que tenían el poder, cómo poder hacer, negociemos. Ellos eran los que lo hacían, los celotes. Y los fariseos, hermanos, ellos creían de que el alma era inmortal. Qué casualidad, no, los evangélicos. Después de que usted se muera y si fue malo, va para el infierno, pero si fue bueno, de una vez va para el cielo. Y el católico para el purgatorio, ¿no? Y mire que el rico, hermanos, dice algo respecto a estos 5 hermanos. Sigamos leyendo el texto. Lucas 16:28 dice: pues yo tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. O sea, que creían una falsa doctrina de la inmortalidad del alma, según ellos. Leamos el versículo 29. Ahí, Lucas 16:29 dice: y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas ustedes tienen. Mire cómo dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué le está diciendo? Tienen la Biblia, tiene el Pentateuco, léalo. ¿Tiene sentido? Porque ellos creían en la inmortalidad del alma. ¿Y a dónde en la Biblia se registra eso? Dice, tienen a Moisés y a los profetas. Versículo 30, mire cómo dice: él entonces dijo: no, padre Abraham. O sea, no querían leer los escritos de Moisés y los profetas. Pero si alguno fuera entre ellos, o sea, los que estaban, los hermanos, aunque fuera alguno entre ellos, aunque esté entre los muertos, se arrepentirían. O sea, que el rico preferiría que se levantara un muerto, le dijera la verdad a él y no que lo dijera la misma palabra. O sea, en este caso, Moisés y los profetas, hermanos. Tremendo, hermanos. Un fariseo creyendo en la inmortalidad del alma. ¿Y sabe qué es lo más terrible con respecto a esto? Que Cristo le responde de una manera tan contundente a estas personas, hermanos. Mire cómo termina la parábola diciendo. Versículo 31, hermanos. El último versículo dice: mas Abraham le dijo: si ustedes no oyen a Moisés, note, la Biblia, o sea, el Pentateuco, y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante de entre los muertos. O sea, hermanos, ahí Abraham, ¿de quién estaba hablando? Aunque alguien se levante entre los muertos, tampoco los va a convencer. ¿De quién estaba hablando ahí? ¿Quién se levantó de los muertos? Cristo. Porque Cristo era el que iba a resucitar y aún así no le iban a creer. ¿Sí ve cómo terminó la parábola? Aunque se levante alguien entre los muertos, a Cristo está diciendo: era yo. Aunque me levante, tampoco aún así ustedes lo van a creer. Tremendo, hermano. Hoy en día, ¿cómo pasa? Usted le muestra a la persona a través de la Biblia cuál es la verdadera iglesia y no creen. ¿Sabe que hay evidencia científica de que Cristo revivió y aún así gente no cree? ¿Para qué más? Yo digo, pues, es que tenemos la evidencia científica. ¿Cuánto más esas personas, hermanos, que tuvieron el privilegio de ver la resurrección de Cristo y no creen? Ahora, prestemos atención a lo siguiente, hermanos. Los evangélicos dicen que esto tampoco no puede ser una parábola, porque según ellos dicen que aquí se mencionan nombres, ¿sí o no? Ahí decía rico, estaba Lázaro, perdón, y Abraham, se mencionan nombres. Y en toda la Biblia está la única que menciona nombres. Note, sentido, astutos, ¿no? Inteligentes. Pero ¿sabe por qué Cristo mencionó nombres en esta parábola, hermanos? Porque se tenía que cumplir la profecía de la resurrección también de Lázaro. Hermanos, Cristo resucitó a Lázaro
¿Después de cuántos días cuando estaba muerto? 4 días que estaba muerto. Y yo le hago la pregunta, eso nos pasa por no estudiar la Biblia. Hay gente que dice, Cristo lloró porque tenía los mismos sentimientos que nosotros. Error. Porque Cristo sabía que iba a resucitar. Pero es que si tanto lo amaba, ¿por qué esperó 4 días hasta que muriera? Hasta que estuviera en la tumba. ¿Por qué no lo resucitó con las mismas palabras? Vamos a ver qué fue lo que había detrás de esta muerte, hermanos. Juan 11:45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos, mire cómo dice, algunos de ellos fueron a los fariseos. ¿A quiénes fueron? Note, el que representaba la parábola, al que no le creía que iba a resucitar. Fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Note, el hermano que vio y no sabe cómo refutar. No, venga, yo voy acá a ver qué me dice. Dice, mire lo que reitera, versículo 47. Este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos? Versículo 48. Si lo dejamos así, todos creerán en él, en Cristo. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Versículo 52, de ahí mismo, dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día concordaron ¿para qué? Para matarlo. Lo concordaron todos para ir a matar. Y sabe que lo más triste no solamente era Cristo, a Lázaro también lo iban a matar, imagínense. O sea que Cristo jamás lloró, hermanos. No lloró él lloró por la incredulidad y la dureza de los escribas y fariseos, hermanos. Dígame algo, ¿a usted no le duele que un familiar no acepte el evangelio? Usted le habla y es un ser que ama, que quiere. Puede ser, quiere que se convierta, quiere que acepte, vea. Pero ¿qué es lo que le dicen a uno en la cara? Es que eso es para llevarle los diezmos al pastor. Y puede ser la misma familia. Hermano, todas las religiones son iguales. No son iguales. Estamos viendo que aquí se está reiterando solo lo que la Biblia dice. Aquel día dice que se pusieron de acuerdo para matarlo. Juan 12:9, ahí mismo. Juan 12, capítulo 12, versículo 9 dice, la gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Querían verlo, el milagro. A quien había resucitado de los muertos. Note, la parábola del rico y Lázaro era una profecía que se tenía que cumplir con la muerte de Lázaro. Porque yo le hago la pregunta, según la historia, no la vamos a leer, según la historia de la resurrección de Lázaro, Lázaro ¿dónde estaba? En el infierno, ¿cierto? ¿O en el cielo? ¿En dónde estaba? Estaba en la tumba donde murió, donde lo pusieron. Recuerda que Cristo dijo, sal de ahí, ¿no? Sal, o sea, no dijo, sube si está en el infierno, o baje si está en el cielo. Sal de ahí, dijo. Por eso la parábola representaba también al final un apunte de que Lázaro iba a morir y los escribas y fariseos no iban a creer. Por eso es que dice la parábola, envíame a los 5 hermanos, o sea, de entre los muertos, ¿no? Te preferían un muerto que les hablara antes que le hablara la misma Biblia, o sea, Moisés y los profetas, hermanos. Tremendo. Por eso es que los adventistas vemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos van unidos de la mano. Todo es palabra de Dios. Versículo 11 dice, 10, Juan 12:10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea que era negocio, todo era negocio, porque si, hermano, yo me pongo a pensar, si Cristo estuviera aquí personalmente, ¿qué clase de personas tan maldadosas puede planear en matar a alguien sabiendo que es el Mesías? Y de hecho, bueno, todos sabemos, ni siquiera él sabía que eran el Mesías, ¿no? Ni siquiera ellos sabían.
Ahora, voy a leerlo un texto que dice Elena White, hermanos, con respecto a este tema. Dice, el deseado de todas las gentes, página 490, párrafo 3. Ella confirma lo que estamos estudiando, hermanos. Dice, Cristo no lloraba por Lázaro. Note, ella lo dice, no llora por Lázaro, pues lo iba a sacar de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. O sea, pero cuán incapaces eran los judíos. Mire cómo dice, no comprendieron los judíos. Cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. La gente decía, ay, claro, lloró porque murió el mejor amigo. No, los judíos no comprendieron, imagínense. ¿Y sabe lo que se me ocurre, hermanos? En un velorio, muchas veces en un velorio citamos textos de la Biblia, decir Jesús lloró porque murió alguien. Error, hermanos. Si usted va a citar la Biblia en un velorio, cite cosas que tienen significado bíblico. Cítele de que probablemente hubo una esperanza, pero no cite que Cristo lloró porque murió alguien. Él lloró por la dureza de los corazones de estas personas. Mire lo que sigue diciendo ella. Algunos que no podían ver como causa en su pesar, sino que veían las circunstancias externas, dice ella. Mira cómo le amaba, decían estas personas. Y otros, tratando de sembrar incredulidad en el corazón de los presentes, decían, ¿acaso si ese era el Mesías, no podía que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? O sea, no te había gente que, tremendo, que tentaba a Cristo y a la religión. Ah, pues no es que usted es muy cristiano. ¿Y por qué hizo esto? Y lo señala, ¿no? Ah, pero cuando usted viene a la iglesia, no lo felicita. Ah, pero lo ve con de pronto una mentira que se le escapó y obviamente sin querer, hermanos, lo señalan. Ah, pero cuando usted ora con esa persona, lo ve como un acto desagradable. Mire lo que sigue diciendo. ¿No podía este abrir los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Si Jesús era capaz de salvar a Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? Hermanos, la historia del rico y Lázaro tiene un significado amplio, el cual por el tiempo ya no puedo dar todos los detalles, pero representaba, por lo que alcanzamos a ver, una doctrina que Cristo desenmascaró de que los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Por eso sí ve como al final termina diciendo en el versículo 31, aunque alguien se levante entre los muertos, o sea, está hablando del mismo Cristo, aún así no iban a creer en Él, o sea, en Cristo. Así que mi hermano, ¿cuántos de nosotros creemos en esa resurrección? Nosotros, la única esperanza que nosotros nos queda es la gracia de Cristo, hermanos. Enséñele estos textos bíblicos al hermano. Yo siempre reitero, en las redes sociales tengo todo esto apuntado, hermanos. Porque dígame algo, cuando el día que usted se tropiece con un evangélico que estudie la Biblia, usted y le saque esta historia, pero aquí dice, rico y Lázaro, ¿cómo me lo explica? ¿Cómo me va a hacer? Y a él no le va a importar si usted le cita un texto, el otro, no, que me explique esta historia. Hermanos, espero que el estudio le haya sido de gran bendición para ustedes y finalizo con lo siguiente, hermanos. Finalizo con lo siguiente y es, ¿Cristo de dónde sacó esta historia? ¿Alguien a veces se ha preguntado, ¿Cristo de dónde tenía tanta imaginación para poder sacar esas enseñanzas? Yo me puse a ver en la historia judía, hermanos. Hagamos silencio que aquí ya es para terminar, hermanos. Cristo sacó esta parábola de una historia egipcia. ¿Cuántos sabíamos eso? Era egipcia esa historia. O sea que Cristo utilizó una historia pagana porque los judíos ya estaban paganizados con esa historia. Y Cristo la utilizó para voltearle la arepa. Tremendo, hermanos. Los judíos creían que el alma era inmortal y por eso Cristo utilizó esta historia para revertirle la situación, hermano. Dígame algo, ¿entonces los judíos entendieron lo que Cristo estaba diciendo? Claro, perfectamente tenían que saber. Era para ellos esencialmente. Hermanos, quiero
que nos pongamos, hermanos, de rodillas para terminar con una oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, damos gracias una vez más por este tema que nos has dado en el día de hoy, Señor, en esta mañana. Hemos tocado un poco con respecto a la historia del rico y Lázaro que se encuentra en tu santa palabra. Hemos aclarado algunas cosas, Señor, el tiempo no nos alcanza, sin embargo, en las redes sociales se dejan estos videos, Señor, para exaltar tu palabra, para que, como está escrito también en tu palabra, Señor, pueda ser predicado el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que si de pronto hubieron hermanos que de pronto no entendieron el tema por una o B motivo, te quiero pedir que aún tengas misericordia de nosotros, que aún nos sigas inspirando a través de tu Santo Espíritu y que podamos ser aclarados a través de estos temas, a través de tu santa palabra, Señor. Así que quédate con nosotros y que la oración sea respondida conforme a tu voluntad. Finalizando mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos, pueden sentarse. Tú anuncias el himno. Tú anuncias el himno.